El otro día os comentaba cómo podemos hacer para obtener el código fuente de cualquier aplicación o ensamblado.net sin necesidad de tener el código fuente. Hoy os voy a contar justo lo contrario, es decir, cómo proteger nuestro código para que eso no sea al menos fácil, sea muy complicado obtenerlo, gracias a los ofuscadores. Vamos a verlo. Antes de nada, si te has perdido el código del otro día, lo tienes en este enlace que te dejo aquí. Bien, para proteger el código fuente lo que tenemos que hacer es utilizar un ofuscador. Hoy tengo aquí uno, dentro de los muchos que hay disponibles, que se llama obfuscar, ¿vale? Hay uno que viene con el propio entorno de desarrollo, con Visual Studio, que lo tengo aquí abierto, que lo podemos buscar si venimos aquí y escribimos .fuscator, ¿vale? Fíjate que nos da la opción de instalarlo. Lo que pasa que la versión que viene con Visual Studio gratuita, es bastante limitada y la otra, la profesional, es mucho más cara. Y bueno, vamos a hacer en el vídeo de hoy el uso de un ofuscador gratuito. Entonces, dentro de todos los que hay disponibles, a mí quizá el que más me gusta es este, Obfuscar, que es gratuito, open source y funciona tanto con .NET clásico como con .NET Core y .NET 5. Lo que ocurre que, bueno, luego veremos que hay algunas limitaciones adicionales que tiene en estos entornos más modernos. Bien, Obfuscar lo tienes aquí en esta página web. También tienes la documentación, que es bastante completa. Pues aquí, dentro de Getting Started nos explica qué hace y la configuración la voy a dejar aquí abierta porque esto nos va a venir bien luego y te voy a enseñar cómo podemos hacer para utilizarlo, ¿vale? Entonces para ello tengo aquí un proyecto, en este caso es un proyecto de Visual Studio con Net Clásico, ¿vale? Le he llamado así Test Obfuscar Net Clásico, Obfuscar por el nombre del ofuscador que vamos a usar, ¿vale? Y es un proyecto muy sencillo, como puedes ver, lo único que tiene es un par de variables, una clase auxiliar que está definida en una biblioteca auxiliar, es decir, estos son dos proyectos dentro de la solución, y esta clase auxiliar es súper sencilla, lo único que tiene es un miembro privado, string nombre, y un constructor para asignarlo, y un método, como te llamas, que lo único que hace es devolver el me llamo y el nombre, ¿vale? Entonces, bueno, como ves, no tiene nada. Instancio la clase y aquí le paso con un string format, podría haberlo hecho de cualquier otra manera, esas dos variables. Con lo cual, si yo ahora ejecuto esto, lo voy a ejecutar en debug, start, ejecuto, aquí está. Dice, me llamo Pepe Manolo, ¿vale? Es una tontería de programa, pero nos va a servir para ver cómo protegerlo y demás. Bien, si yo compilo esto, lo voy a compilar para release, porque es lo que normalmente haremos, ¿vale? Para distribuirlo. Vengo aquí a build y le digo que me reconstruya la solución. Bien, ahora aquí, en el código que se ha generado, si vengo a mi carpeta test obfuscar net clásico, dentro de release, tengo la aplicación compilada. Tengo un ejecutable y una DLL, que es la DLL correspondiente a esta biblioteca auxiliar, ¿vale? Bien, yo tengo estas dos cosas aquí y también tengo abierto el ELSpy, que es el programa que vimos en el vídeo del otro día. Si yo arrastro esto sobre ELSpy, vemos que puedo entrar y ver el código perfectamente tal y como vimos el otro día. Vengo aquí y fijaos que tengo tal cual el código que había escrito en Visual Studio. Entonces, como vemos, es súper fácil descompilar esto y ver exactamente lo que está pasando con el código. Lo que queremos es protegerlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? Bueno, voy a cerrarlo para luego poder ver el código ofuscado. Y lo que vamos a hacer es utilizar obfuscar, que es esta biblioteca que te digo. Lo que tenemos que hacer para usarla es añadirla como una dependencia del proyecto. Aquí venimos con el botón derecho, gestionar paquetes NuGet y dentro de aquí buscamos obfuscar. Está. Tenemos la versión que vamos a instalar ahora y una versión Global Tool que sirve para ser utilizada con .NET Core y .NET 5 desde la línea de comandos, ¿vale? Pero en este caso vamos a añadirla al proyecto directamente. Entonces nada, la seleccionamos, le damos a instalar. Nos sale este diálogo para aceptar, le decimos que sí, esta es la licencia, que es MIT, es decir, es de las más abiertas que hay. Le doy a aceptar y ya lo tengo instalado. A partir de este momento ya puedo cerrar el gestor de paquetes NuGet. ¿Y cómo lo utilizamos? Bien,
Para utilizarlo, lo que tenemos que hacer es crear un archivo en la raíz del proyecto, normalmente en la raíz, que le podemos llamar como queramos y que tiene que ser un archivo XML, ¿vale? Es decir, botón derecho, añadir, nuevo elemento, y aquí buscamos pues XML y añadimos el nuevo archivo, le llamamos como sea. Bien, yo ya lo tengo añadido, es este de aquí, le he llamado obfuscar XML, y aquí lo que vamos a hacer es poner toda la configuración que queremos usar para la ofuscación, ¿vale? Entonces, en este caso es una plantilla que yo ya tengo creada, que la vas a tener con los elementos de descarga incluidos con este vídeo. Y aquí lo que hay que especificar básicamente es la ruta donde están nuestros ejecutables, que en el caso de proyectos de Net clásico basta con poner un punto para indicar que queremos usar la carpeta donde se compila, es decir, la que hemos visto aquí hace un momento, en bin release, ¿vale? Ya veremos que luego en Netcore es un poco distinto. La ruta donde queremos dejar los archivos ofuscados, que en este caso es la carpeta ofuscados dentro del anterior, /ofuscados, quiere decir que va a crear una carpeta llamada así, ofuscados, dentro del anterior, de bin release. Logfile es el archivo de log donde se guarda lo que está ocurriendo con todo el proceso de ofuscación, y luego todo esto de aquí son propiedades que indican cómo queremos hacer esa ofuscación. Si nos venimos de nuevo al navegador, aquí a la configuración, las tenemos todas aquí explicadas en esta tabla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que se van a renombrar las propiedades, los eventos, los campos. Las APIs públicas no las vamos a mantener, de manera que las bibliotecas, por ejemplo, no se van a poder usar desde el exterior, salvo los métodos que estemos usando exactamente en nuestro proyecto. Vamos a esconder todos los métodos privados, vamos a usar nombres con caracteres Unicode para las variables, lo cual dificulta más entenderlas. Vamos a ocultar las cadenas, que esto es un tema muy importante, ya lo veremos ahora. Optimizar métodos, etcétera. Y esto de aquí, bueno, es un pequeño flag que hace que el descompilador que viene nativo con Visual Studio Net y que solo descompila a lenguaje intermedio, ni siquiera pueda abrirlo, porque se marca que no es posible descompilarlo, ¿vale? Bien, lo más importante aquí, porque casi todos estos valores por defecto ya son los adecuados, si no le ponemos nada, aquí lo más importante es indicar exactamente qué es lo que queremos compilar. Que en este caso son las dos bibliotecas que obtenemos, que son la biblioteca auxiliar y el exe, ¿vale? Si solo quisiéramos el exe, por ejemplo, bueno, pues lo quitaríamos esto de aquí, ¿vale? Esto es un poco, en fin, tedioso porque tendríamos que meter a mano todo lo que queramos ofuscar, pero ya veremos ahora que una vez que lo hagamos funciona muy bien, ¿vale? Bien, con este XML definimos cómo es ese proceso. Ahora lo que queremos hacer es que se haga automáticamente cada vez que compilemos, ¿vale? Entonces, para conseguirlo, solo tenemos que hacer una cosa, que es venir a las propiedades del proyecto y dentro de los eventos de build, en el post build, es decir, una vez que ya se haya construido la aplicación, se haya compilado y por lo tanto tengamos los ensamblados, le metemos el siguiente comando. Lo tengo en el portapapeles para no escribirlo, pero ya verás que es muy sencillo. Y es que si la configuración actual es release, es decir, si quisiéramos otra, pues la podríamos poner, pero normalmente tenemos release y debug, ¿no? Entonces en depuración no nos interesa, pero en release sí. Bien, llamamos a ese ofuscador, esto es un atajo para la ruta del ofuscador, ¿vale? Cuando se instala lo crea automáticamente y le decimos dónde está el XML que queremos utilizar. Dado que esto en el caso de Net Clásico funciona desde la carpeta bin release, tenemos que subir un par de niveles para tenerlo aquí en la raíz. Es decir, aquí está en bin release, un nivel para arriba es bin y otro nivel para arriba es donde está el XML, ¿vale? Bien, entonces, con esto conseguimos que cada vez que se compile se ejecute este comando, ¿vale? Vamos a grabar, le damos a grabar a todo y ahora simplemente vamos a, bueno, asegurarnos de que estamos en release y construir la solución. Entonces le damos a build solution o rebuild solution, es lo mismo. Le damos y está. Nos dice que todo ha funcionado bien, si venimos al output lo podemos ver y fíjate que aquí está diciéndonos que se ha procesado los datos del ofuscador, ¿vale? Bien, si ahora venimos aquí de nuevo al disco, ya tenemos esa carpeta ofuscados, también tenemos el log de lo que ha hecho y dentro de aquí de ofuscados tenemos ambos proyectos, el exe y la DLL,
pero ofuscados. De hecho, funcionan bien. Lo voy a ejecutar, ahí está, ¿vale? Sin problema. Pero vamos a ver con IL Spy exactamente qué tenemos aquí. Lo voy a arrastrar. Bien. Y ahora vamos a examinar el código de esto. Fíjate. Para empezar, esto ya parece una cosa bastante más marciana que antes. Esto es el nombre de la clase, que es un carácter Unicode bastante raro. Dentro de aquí simplemente tenemos una serie de elementos que equivalen a los que teníamos en el ensamblado original. Fíjate que esto se parece un poco al original, pero es mucho más complicado. Es decir, aquí tenemos una cadena, que es un string, otra, el console write line, este es exactamente lo mismo, pero aquí esto es mucho más difícil de entender, ¿vale? Uno, por el nombre de la función y dos, por cómo se obtienen estas cadenas. Bueno, si venimos, ahora vamos a ver esto de las cadenas que están encriptadas. Esto de aquí tiene que ver con toda esa gestión. Fíjate que es un programa bastante complicado, con una serie de códigos internos y funciones y demás para obtener esas cadenas, ¿vale? Pero en ningún lado están esas cadenas en claro. Ojo, esto no quiere decir que no se puedan recuperar. Alguien que tenga el interés suficiente va a trabajar y va a conseguir, con un programa automáticamente, recuperar esas cadenas. Con lo cual, si tienes algo privado, una clave o algo así, jamás la guardes en una cadena del programa, ¿vale? Pero sí que lo dificulta mucho. Si vamos a la clase, 3/4 de lo mismo. Tenemos aquí otra cosa también un poco rara con ese nombre y una clase, bueno, esto es un string que no sabemos muy bien exactamente qué hace. Aquí hay otro string y luego aquí tenemos un espacio de nombres que es con este nombre tan extraño que realmente es lo que implementa las clases y demás, pero fíjate que de una manera completamente irreconocible. ¿Quiere decir que esto es absolutamente inviolable y que vamos a poder estar seguros de que nadie va a tener el código? No, pero desde luego lo van a tener muchísimo más difícil para obtener el código original, ¿vale? Bien, pues con esto tenemos todo el contenido de nuestra aplicación ofuscado y ya muy difícil de utilizar en una aplicación real, aunque lo descompilemos con esto. Es decir, seguir este código va a ser muy difícil. Bien, pues esto sería el proceso general para obtenerlo. Aquí en Net Clásico funciona muy bien. Sin embargo, vamos a ver que en Netcore y .NET ya la cosa todavía no va tan fina como iba en Net Clásico. Tengo aquí preparado otro proyecto, ¿vale? Que es exactamente el mismo. Dos soluciones y lo mismo, una biblioteca y el ejecutable con exactamente el mismo código, solo que en este caso, vamos a ver aquí las propiedades, es para Netcore 3.1, ¿vale? Entonces, aquí hay algunas diferencias. Para empezar, en el obfuscar XML tenemos unas rutas distintas. Aquí hay que indicarle el bin release, ¿vale? ¿Por qué? Porque el punto no se refiere a bin release como pasaba en Net Clásico, sino que se refiere en este caso a la raíz del proyecto, ¿vale? Entonces esto hay que ponerle la ruta completa. Además, si te fijas, en este tipo de proyectos siempre se compila a una subcarpeta con la versión de la plataforma. Con lo cual, si tuviéramos Netcore 2.2, por ejemplo, aquí en vez de 3.1 tendría que poner 2.2. El path en el que, o la ruta en la que se van a guardar los ofuscados también se refiere a la raíz, con lo cual aquí lo va a crear en una carpeta, bueno, de hecho aquí la tengo, de unas pruebas que hice antes, bueno, pues la va a crear en la raíz de la aplicación, ¿vale? Podríamos ponerle otra ruta cualquiera. Todo lo demás es igual y aquí hay una cuestión bastante importante, ¿vale? Que es que no ofuscamos el punto .exe resultante de compilar esto, ¿vale? Vamos a verlo. Si venimos aquí al bin release y vemos la compilación, tenemos un ejecutable, una DLL que se llama igual que el ejecutable y la biblioteca. Este de aquí es un programa nativo, se genera para cada plataforma. En este caso lo tengo para Windows, pero si hubiéramos compilado para Mac o para Linux sería distinto, porque ten en cuenta que Netcore es multiplataforma. Entonces este, al no ser código intermedio, al no ser un ensamblado.NET, no se puede ofuscar ni se puede decompilar. Esto es un ejecutable nativo. Entonces hay que hacerlo con las DLLs. Hay una DLL que no había en la versión clásica. Entonces aquí es muy importante ofuscar las DLLs, no el ejecutable.
¿vale? Bien, sabiendo esto, aquí en las propiedades es exactamente igual. Se pone esto, se hace un build, vamos a hacerlo, rebuild, a ver si no da ningún error, ahí está, todo perfecto. Y si ahora venimos aquí en ofuscados, bueno, estos son pruebas que hice antes, las voy a borrar. En ofuscados lo que tenemos es una DLL y una biblioteca ya ofuscadas. ¿Qué ocurre? Que en Netcore no ofusca tan bien como en Net clásico todavía. De hecho, si abro esto de nuevo y el spy y lo arrastro encima, vamos a ver que esto ya es un poquito distinto a antes. Sigue ocultando y ofuscando este tipo de cosas, los nombres de las clases y de los métodos y demás, pero fíjate que, por ejemplo, las cadenas todavía no es capaz de encriptarlas adecuadamente, con lo cual, bueno, esto es un programa muy sencillo y es muy fácil de seguir, ¿no? En un programa muy grande nos dificultaría mucho el seguimiento, pero las cadenas no las encripta, ¿vale? Y esto es un hándicap bastante grande. Me imagino que poco a poco lo irán mejorando y seguro que en próximas versiones lo vamos a tener. Así que échale un ojo al proyecto y no lo pierdas de vista. Pero que sepas que hoy por hoy en Net clásico funciona mucho mejor que en Net Core. Bueno, pues con esto hemos visto cómo se puede proteger nuestro código ante la descompilación que veíamos el otro día. No es una bala de plata en el sentido de que alguien que quiera realmente obtener el código y depurarlo y a lo mejor saltarse una protección que le metamos o lo que sea, va a poder hacerlo. Eso pasa en todos los programas, no solo en .NET o en Java o los programas que compilan a lenguajes intermedios, pero desde luego es una cosa que dificulta mucho el que lo hagan. Por lo tanto, el uso de ofuscadores para proteger el código es muy interesante si tienes cosas que proteger, pero recuerda que lo más importante no es tanto el código, sino las decisiones que tomas al hacer ese código, ¿vale? Entonces, eso en un programa que no sea trivial es lo que verdaderamente deberías proteger y no tanto el código fuente en sí. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Adiós.